Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ana Luisa Villaseñor, soy maestra en Administración Pública y tengo un despacho en materia corporativa y hoy vengo a platicarles sobre los mecanismos legales de protección de datos personales. Este tema es muy importante hoy por hoy, no le damos la importancia que tiene porque realmente conocemos muy poco la ley. Soy abogada, por cierto, también. Conocemos muy poco esta ley, no es realmente muy, digámoslo así, famosa, ni se aplica tanto porque creemos que no, o que no nos aplica, o que es difícil que nos pongan alguna multa o que nos sancionen por no aplicarla. Sin embargo, cada día es más común que el Nacional de Acceso a la Información Pública ponga multas por incumplir con la ley de la materia. Bueno, vámonos por partes. Esta presentación va a estar en tres sentidos. Por un momento, por un lado, la importancia de contar con estos mecanismos de protección, en qué consiste la ley, cuáles son estos mecanismos de protección y qué es lo que debemos hacer, así como las posibles sanciones que nos pueden dar en caso de incumplir con la normatividad. Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar. Primero, ¿por qué es necesario tener mecanismos de protección de datos personales en nuestra empresa? Por tres razones importantísimas. Punto número uno, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Punto número dos, porque es necesario que nosotros generemos seguridad, respeto y control sobre los datos personales de nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores. Y punto número tres, que creo que es la más importante y la que más nos interesa, es evitar las sanciones federales por la violación a la ley. Es muy importante, además de estas tres razones que prácticamente se resumen en cumplir la ley, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia de un dato personal. ¿Cuántas veces no nos llaman de Telcel o de Telmex o de alguna tarjeta de crédito y tienen todos nuestros datos y te dan tu nombre completo y tienen tu celular y te ofrecen los servicios? Y nosotros ni enteradas o enterados estamos de que nosotros permitimos o no permitimos que nos dieran, que nos estén llamando o que tengan nuestros datos para tal efecto, ¿no? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque incluso te puede molestar personalmente que te estén llamando, pero más allá de molestar, tienen toda tu información personal, lo cual es muy delicado, y por eso tenemos que tener la seguridad de que nosotros autorizamos que se utilicen nuestros datos para tal efecto. Y de esta manera funciona igual en todas las empresas. Si yo como empresa tengo por algo un catálogo de proveedores o un catálogo de clientes, que por algo se entera el otro proveedor, oye, proveedores dicen, pásame tu listado de clientes, cómo no, y lo paso sin tener autorización, transfiero la información, entonces ahí ya viene una sanción de la ley. Pero bueno, es algo que pasa realmente todos los días, ¿no? Y creo que a todos y todas nos ha pasado que nos llaman por teléfono para ofrecernos un servicio y nosotros no autorizamos esta información. Eso es totalmente impugnable ante el Instituto Nacional Federal de Protección de Datos, y genera consecuencias graves como las multas, pero bueno, perdón, no me adelanto, continúo con la presentación. Entonces, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares es la normatividad a nivel nacional que rige esta protección. Fue publicada el 5 de julio del 2010, sin embargo, se empezó a aplicar o entró en vigor ya hasta 2012 por varias reformas que le hicieron. Esta ley nos define prácticamente los dos conceptos más importantes para esta presentación y que tenemos que saber, que por un lado son los datos personales y por otro lado los datos personales sensibles. ¿Qué son los datos personales para la ley? Es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Es decir, todos los datos que te identifiquen como persona. Tu nombre, tu edad, tu origen, tu estado civil, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, todos los datos que te identifican como persona son datos personales. Ahora, la ley nos habla, además de los datos personales, de unos datos personales, sensibles, es decir, que son muchísimo más delicados que los datos personales en general, y nos dice que son íntimos y que su utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para la persona. Y ya nos habla aquí, por ejemplo, del origen racial, del estado de salud, de la información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, afiliaciones sindicales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Todos estos datos son considerados sensibles. Que a lo mejor ustedes pensarán, no, pues yo no, en mi empresa yo nunca pido religión, o yo nunca pido, obviamente, preferencia sexual, ¿no? Ni afiliación sindical. Sin embargo, por ejemplo, en materia de salud, a veces sí, las empresas sí piden estado de salud, o piden que se hagan algún examen médico, o piden si están embarazadas, si no están embarazadas,
si tienen alguna enfermedad genética, todo eso. A veces recabamos esos datos para seguro, para tramitar a lo mejor un seguro de gastos o para tramitar a lo mejor, no sé, una prestación de salud que de la empresa. Vamos, sí, sé que los recabamos de buena fe, sin embargo son datos personales sensibles que si no tenemos cuidado con los mecanismos de protección de la ley, entonces podemos incurrir en una falta de legislación. Entonces nos define los datos personales sensibles, y nos dice la ley que la autoridad encargada de resolver todos estos conflictos sobre datos personales es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI. Antes era Instituto Federal y entonces por eso era el famoso IFAI, pero ahora hubo una reforma el año pasado que ahora es INAI, Instituto Nacional. Después también la ley contempla los famosísimos derechos ARCO, no sé si los han escuchado. Los derechos ARCO son prácticamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que tenemos los particulares. Les recuerdo que esta ley regula los datos que recaban los particulares, los datos personales que recabamos los particulares, es decir, totalmente el sector privado. ¿Por qué? Porque los datos que recaba gobierno, esos ya son información y se rigen por la ley de transparencia, que es totalmente otra cosa. Entonces, nos dice la ley que los particulares tenemos derechos sobre nuestros datos personales, y estos derechos son los famosos derechos ARCO, que son realmente, ARCO es la abreviatura de esto que les comento, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Prácticamente la explicación está en su nombre. O sea, el derecho de acceso es que tú tengas el acceso a tu información personal para que conozcas todos los datos que van a tener las terceras personas. Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier servicio que recabe tus datos, incluso fiscales, tú tienes que tener el acceso a saber para qué los quieren y cómo los van a utilizar. Eso por un lado. De rectificación es igual, si una tercera persona va a tener derecho a acceder a tus datos personales, bueno, pues tienes derecho a rectificarlos. Es decir, si yo era soltera y ahora soy casada, pues el estado civil cambió. Si por algo ahora tengo una enfermedad, o si por algo ahora tengo un domicilio diferente, o cambié mi régimen fiscal, o cualquier cosa que sea relevante sobre tus datos personales que tú quieras rectificar, tienes el derecho a hacerlo. Ustedes pensarán, pues eso, ¿para qué? ¿No? Digo, de todas maneras, si me cambio de domicilio, ¿qué puede pasar? Sí pasa, porque de todas maneras tú al rectificarlos estás consintiendo que los utilicen. De otra manera puede ser que no los estés consintiendo. Vamos a verlo. Después la cancelación, pues siempre es el derecho a cancelar tus datos en posesión de un tercero sin tu autorización. Es decir, si yo no quiero que Telcel, que los bancos se enteren de mi teléfono, de mi nombre y de mis cuentas, yo puedo ir con el banco que recabó. Es decir, yo soy cuentaviente de Bancomer y me hablan de Santander y me hablan de Banbajío y de donde sea, yo voy con Bancomer ejerciendo mi derecho de cancelación y les digo, no quiero que ninguna institución bancaria tenga mis datos personales. Entonces, si tú consideras que el uso que se le va a dar a tus datos no es correcto para ti, pues tienes todo el derecho de cancelarlos, ¿no? Y de otro lado, de oposición, que también es el derecho a oponerse al uso de tus datos personales. Es decir, cancelación por un lado es ya no los utilices, y oposición es no quiero que nadie más los utilice, con cualquier finalidad distinta a la que yo los aporté, ¿no? Porque obviamente dependiendo de para qué los das, es para lo que lo van a usar los demás, no siempre es igual. O sea, si tú das tus datos en el banco, para sacar una cuenta, no quiere decir que autorices que te estén llamando de otros bancos para ofrecerte sus servicios, ¿no? Entonces tienes todo el derecho a oponerte a que se utilicen tus datos personales. Entonces eso en cuanto a los derechos ARCO, que son los famosos derechos que contempla la ley federal. Ahora, es muy importante que entendamos bien este ejercicio de derechos, porque en base a estos derechos que tenemos como particulares, son los mecanismos legales que tenemos que tener como empresa para prevenir la utilización de esos derechos. Entonces, bueno, vamos a volver a este tema más adelante. Entonces vamos a entrar como tal a la materia. Ya hablamos entonces de que existe una ley federal que protege los datos personales, ya hablamos de los derechos que protege en específico, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ya hablamos también de a quién va dirigida esta ley, que es realmente a los particulares, es decir, al sector privado, porque el sector público es distinto. Y ahora ya vimos también la importancia de cumplir con esta ley. Y ahora me gustaría platicarles ya específicamente de los mecanismos legales de protección de datos personales.
Básicamente estos mecanismos que contempla la ley para tal efecto se dividen en dos ramas muy amplias, por así decirlo. La primera es los documentos auxiliares de protección de datos y la segunda es la creación de un comité de seguimiento a los procedimientos de protección de datos. Vamos a platicar dentro de cada rubro qué contiene cada uno. Entonces, nos habla primero en los documentos auxiliares, la ley nos habla de los famosos avisos de privacidad. Es un aviso de privacidad general, tres avisos específicos que van a clientes, proveedores y empleados, formatos de atención y seguimiento de los famosos derechos ARCO, las cláusulas de protección de datos personales en los correos, la leyenda de privacidad en los correos en la página web, un inventario de datos personales, unas políticas de privacidad y unos formatos de destrucción de documentos. Vamos a ver en cada uno. Para empezar, los avisos de privacidad. ¿Qué son los avisos de privacidad? Normalmente uno escucha, hay que tener un aviso de privacidad pegado ahí afuera de la empresa, ¿no? Realmente el aviso de privacidad, lo que nos dice la ley, es hacer del conocimiento de los particulares que recabamos datos, ya sean clientes, trabajadores o proveedores, que vamos a recabar su información y para qué. Entonces nos maneja dos la ley. El primero general es decir, a qué se dedica la empresa y que si te llega a pedir datos no vas a hacer mal uso de ellos en ningún sentido, para ningún delito, ni los vas a transferir a terceras personas y solo los vas a utilizar para los fines que los recabaste. Este es muy importante que lo tengamos pegado, visible, ya sea en la recepción o en algún pizarrón o en algún lugar de la empresa que diga: bienvenido, quien quiera que seas que vienes a mi empresa, todo lo que yo te pida aquí de datos personales va a ser bien protegido conforme a la ley y tienes todo el derecho de ejercer tus derechos ARCO al respecto. Ese es el aviso de privacidad general. Y ya los avisos específicos, es decir, el de los clientes, los proveedores y los empleados, ese ya tiene que ser distinto. Es decir, a cada persona le vas a decir para qué vas a usar sus datos personales, con qué finalidad, en base a qué reglamentación, es decir, un fundamento jurídico al respecto, y que te comprometes a cuidarlos de la manera mejor. Y además solicitar su autorización para que puedas transferirlos en caso de ser necesario, o solicitar su autorización para que los puedas utilizar, nada más. ¿Por qué? Porque si tú no tienes tu aviso de privacidad específico, es tu protección. No, que me llamaron de tal empresa y yo no quería y te di a ti los datos. Ah, pues tú me diste permiso, aquí está en tu aviso de privacidad. Yo te dije que si los podías transferir y tú me dijiste que sí. No, que yo no sabía, para que no lo lees. Ese obviamente lo firman físicamente las personas de enterados y nosotros lo guardamos en un archivo. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que hagan un archivo específico para la protección de datos personales por caso de alguna revisión. Aquí están todos mis avisos de privacidad en los que todos estuvieron de acuerdo en la utilización de sus datos. Obviamente el contenido de estos avisos depende mucho pues de los objetivos de la empresa, las funciones de los empleados, a lo mejor de, no sé, de los requisitos que les pedimos a los proveedores o de los requisitos que les pedimos a los clientes, toda esta parte de la facturación, del RFC, de lo mejor si manejan órdenes de compra, todo eso, todos esos datos tienen que plasmar en los avisos de privacidad. Es decir, ¿qué datos recabo? También es importante señalar si son sensibles o no son sensibles, el tratamiento que les voy a dar, para qué les voy a dar ese tratamiento y por último la autorización de las personas para que les dé ese tratamiento. Los avisos de privacidad realmente son los que más sanción tienen en materia federal si no le avisas a la persona que vas a utilizar sus datos, entonces es todavía, digamos, una agravante legalmente hablando, es decir, es todavía peor, por así decirlo, y nos multan más. Entonces, estos dos documentos auxiliares de mecanismos de protección son como los más comunes y los más importantes. Después pasamos a los formatos de atención y seguimiento de derechos ARCO. Estos también son muy importantes. Una vez que yo te digo qué datos voy a recabar, para qué los quiero y qué uso les voy a dar, entonces yo te tengo que dar la opción legal y darte a conocer la ley. Prácticamente, como es una ley poco conocida y poco aplicable, digamos, en la vida diaria, porque mucha gente no la conoce, la ley, digamos, los diputados dicen, ¿cómo voy a dar a conocer a la gente la ley? Y lo que hacer si usan mal sus datos, pues mediante las mismas empresas. En caso de la ley te dice, tienes que tener formatos de atención y seguimiento al ejercicio de derechos ARCO. ¿Qué van a decir estos formatos? Así.
Si yo incumplo con lo que te acabo de decir en tu aviso de privacidad, tú puedes hacer esto y estos pasos ante el INAI. Puedes meter tu denuncia, puedes acceder, rectificar, cancelar o ponerte a tus datos. Yo voy a tener un mecanismo de control, mi enlace es este. Es bien importante que en estos formatos de atención y seguimiento haya un enlace en específico en la empresa que se encargue de darle seguimiento. Si alguien, por ejemplo, se queja del mal uso de sus datos por tu empresa, tú vas a tener un contacto y un correo en específico con fulanita de tal. ¿Por qué los usaron mal? No, pues que me llamaron de tal lado, o que me enteré que tienen, no sé, alguien tiene mi RFC, hubo un mal uso de lo que sea. Entonces, con esa persona es la que le va a dar seguimiento y atención al ejercicio de derechos. Le va a decir, sí señora, sí señor, discúlpenos, usted está en todo su derecho de acuerdo a la ley, la fulano y fulano y fulano son los que lo protegen y puede hacer usted esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque les repito, la idea es que se dé a conocer los mecanismos que tiene la gente para protegerse, ¿no? Entonces es muy importante también contar con formatos de atención y seguimiento de los derechos ARCO. Muchos clientes me dicen, no, licenciada, pues ni se usan, ¿para qué? Nadie sabe, ni los conoce, ni no necesito hacerlo. Pues realmente sí, no se conocen, no les voy a mentir, pero la ley nos pide que los tengamos. Y si por algo nos llega alguna auditoría y no tenemos esos formatos, aun cuando nadie se haya quejado, es una multa bastante fuerte. Lo vamos a platicar más adelante. Continuando con los documentos, entonces, las cláusulas de protección de datos en los contratos, eso es importantísimo. Muchas empresas, bueno, yo me imagino, ustedes tendrán su bufete o su jurídico en específico que les haga contratos. Hay empresas que de plano son contratos de machote, ya es ahora sí que el estilo de cada quien, pero es muy importante que en estos contratos se inserte una cláusula de protección de datos. Es decir, todo lo que llevamos haciendo en nuestros avisos de privacidad, en nuestros formatos de atención y seguimiento, se tiene que concluir en una cláusula del contrato. Que está usted de acuerdo que los datos que vengan de este contrato yo los voy a utilizar para los fines del contrato. Es decir, todo lo que viene en los antecedentes o en las declaraciones de los contratos, que es prácticamente todos los datos de constitución de las sociedades, acta constitutiva, notario, fecha, a lo mejor representante legal, IFE del representante legal. Si por algo incluyen también el objeto social de la empresa, que de acuerdo a su objeto social puede suscribir este contrato. Todos esos son datos personales que tenemos que cuidar. En este caso, aunque son personas morales, también se consideran datos personales. Entonces es importante que le hagamos saber a este representante legal de esa persona moral que los datos que nos está dando en su contrato van a ser totalmente protegidos conforme a la ley. Entonces, esta cláusula también es muy importante. Mucha gente la copia y la pega en sus contratos, sin embargo, tenemos que tener cuidado porque, como les comentaba, de acuerdo de cada contrato y de acuerdo a cada función específica o a cada, digamos, necesidad de recabar los datos, va a variar esa cláusula, porque hay algunas que nos permitirán la transferencia de datos, hay algunos contratos que no, hay algunos contratos que sean necesario, por ejemplo, tener incluso en cuestiones médicas, por ejemplo, un historial médico, hay algunos que no. Entonces, esa cláusula, desde mi punto de vista, no puede ser un machote, pero sí hay que integrarla en los contratos, para que si, por ejemplo, tienen su bufete jurídico, le pidan esa cláusula, porque de verdad es muy importante en una auditoría. ¿Por qué? Porque otra manera de hacerle saber al particular que ¿cómo se llama?, que vamos a utilizar sus datos, también los que vengan de ese contrato, no les vamos a dar un mal uso, ¿no? Después, continuando con la leyenda de privacidad en el correo electrónico y la página web, ese también es muy importante. Ahora, como ustedes saben, todo se hace por correo o todo se hace por medio de la webcam. Es así que aquí estamos, ¿no? Virtualmente platicando. Entonces, todos los contactos, el contacto que tiene cualquier cliente, proveedor, trabajador o quien sea con la empresa, es mediante el Internet. Entonces, la ley lo prevé y dice, tú tienes que tener de igual forma, mediante tu comunicación, digamos, cibernética, una protección para la gente. Entonces, todos los correos que tú tengas tienen abajo de su firma, que seguramente tiene el logo de su empresa y sus datos y su puesto y su celular o correo, lo que sea, abajo tiene que haber una leyenda que especifique que toda la información que venga de este correo electrónico está protegida y nada más es para el destinatario y solamente se va a utilizar para los fines que se pretenden, y que cualquier otra persona que haga mal uso de esta información, la empresa se lava las manos. ¿Por qué? Porque muchas veces también
digamos, la web es pues es un riesgo, ¿no? Muchas veces que si te hackean, que si no, que si por algo pusiste mala dirección y le llegó a otra persona el correo, tienes que tener abajo diciendo, si a alguien más le llega este correo, tiene la responsabilidad de borrarlo y eliminar la información. Y si tú eres el destinatario, tienes la responsabilidad de cuidar la confidencialidad de esta información. Es súper importante también contar con esa leyenda en los correos y por supuesto también en la página web. Yo lo que recomiendo casi siempre es que si alguien se mete a su página web, pongamos el aviso de privacidad, es un pequeño aviso de privacidad, nada más que en página web, o una leyenda que diga, los datos que aquí se recaban nada más son para contacto y para información, porque muchas veces, fijan, te piden tu nombre o tu correo y la información que solicitas, y ya tú lo mandas y te contesta la empresa. Entonces, ese nombre y ese correo son datos personales, entonces es muy importante que antes de que llenen eso, les pongan un pequeño aviso, se llaman POPs o no sé mucho cibernético, disculpen, pero un pequeño aviso que salga y que diga, ¿estás de acuerdo en que utilicemos tu correo y tus datos para mandarte la información de nuestra empresa o cotizarte o lo que sea? Clic aceptar o cancelar. Si dan aceptar, pueden mandarles el correo, si dan cancelar, no pueden mandarles el correo. Pero también es muy importante, porque luego por algo llegan promociones, más en la WebMoon, llegan promociones y nos pueden meter una queja de yo no te di mi correo para ninguna promoción. No, espérame, pero yo te dije, ¿estás de acuerdo que te llegan las promociones? Dijiste que sí, y entonces yo con eso me protejo. Si no tenemos eso, no tenemos manera de comprobar que aún cibernéticamente advertimos a la persona que íbamos a utilizar su información. Después también tenemos un mecanismo que se llama inventario de datos personales por cada área de la empresa. Este inventario de datos personales yo se los, digamos, lo resumo y lo infiero de la interpretación de la ley. No es como que la ley te lo maneje expresamente, pero se recomienda tener, digamos, una relación muy clara de qué datos recabo de cada quien y para qué. Es decir, si de mis clientes necesito, pues obviamente sus datos fiscales para facturación, si necesito un correo de enlace pues para estar en contacto, si necesito a lo mejor su celular o un teléfono fuera de la empresa para estar en contacto, esos datos ¿para qué los quiero? Obviamente el RFC, el domicilio, etcétera, pues para la factura, para a lo mejor datos también muy importantes de transferencias bancarias, casi siempre hacemos todos los pagos, o nos hacen pagos por transferencia bancaria. Entonces, igual, en el caso de los proveedores, si yo requiero para pagarle cuenta bancaria, su nombre completo, su clave famosa del banco, las facturas, etcétera, también, ¿qué requiero y para qué lo quiero? Y de mis empleados igual, si yo requiero certificados médicos, si requiero domicilio, contacto a lo mejor de alguien de emergencias, no sé, actas de nacimiento, el currículum, todos los datos que yo requiero de mis empleados, también tengo que tener un inventario de datos personales por cada persona que las recabo. Se recomienda normalmente hacerlo presa, es decir, si yo estoy en recursos humanos, pues bueno, me encargo de todos los empleados, qué les pido a mis empleados y para qué. Entonces se recomienda hacer, a ver, ¿sí necesito su acta de nacimiento? No, pues que sí, para saber sus datos. Ah, bueno. ¿Sí necesito su currículum? No, pues sí. ¿Sí necesito su CURP? Pues sí. Todos los datos que yo necesite, saber por qué los necesito y para qué los voy a ocupar por área de la empresa. De tal manera que recursos humanos diga, yo tengo este inventario, a lo mejor, no sé, el área de producción o de finanzas o, no sé, sí, de finanzas o pagos o no sé, contabilidad. Yo requiero todo esto para las facturas, todo esto para los pagos y para qué, ¿no? Y con ese inventario, sobre ese inventario, podemos evitar riesgos. Y sobre todo de ese inventario es más fácil que nosotros generemos nuestros avisos de privacidad para poderle explicar a la gente para qué quiero sus datos, ¿no? Y sobre todo, entre quién los voy a usar y para qué. Todo, por ejemplo, si a mí me llegan, no sé, en recursos humanos, yo tengo el currículum, tengo el acta de nacimiento, nombre completo, el comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. Todos esos datos yo se los voy a pasar, pues a lo mejor a finanzas, porque ellos van a pagar, ¿no? Siendo el caso en su empresa, estoy poniendo un ejemplo. Pero ahí hay una transferencia, porque si a mí me los pediste para contratarme, también te tengo que avisar que de la contratación deriva tu pago. Entonces yo, por lo tanto, tengo que transferirlos al área de finanzas, aun cuando sea dentro de la misma empresa. Entonces, por eso es tan importante tener un inventario que nos permita tener clarito quién los va a utilizar dentro de la empresa y para qué. Y sobre todo, si alguien que sea ajeno a la empresa va a tener acceso.
Por ejemplo, hay muchas veces que los proveedores se enteran de otros proveedores. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo un proveedor de copiadoras, rento copiadoras, ¿no? Pero tengo otro proveedor al que le compro las tintas. Entonces, ellos normalmente tienen relación y normalmente saben que son proveedores de la misma empresa y no tienen problema. Pero yo me tengo que asegurar que no haya transferencia de datos o que si va a haber, tanto la copiadora como la tinta estén de acuerdo en que va a haber. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengan que poner de acuerdo porque qué copiadora es, ¿no? Pues qué tipo de tinta necesita, etcétera. Es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero que entendamos es la importancia de que ahí ya está habiendo una transferencia a terceras personas ajenas de la empresa. Entonces es muy importante hacerlo del conocimiento, tanto del de la copiadora como del de las tintas, por ejemplo. Son terceras personas ajenas que van a necesitar su información. Continuando, las políticas de privacidad generales. Como en toda empresa tenemos políticas o manuales de operación o manuales de procedimientos o no sé, a lo mejor algunos lineamientos de cada área. Tenemos incluso un reglamento interior. Igual tenemos que tener unas políticas, pero de privacidad. Es decir, es un manual de seguridad prácticamente de datos personales que contenga que, igual, ¿qué vamos a recabar? ¿Para qué lo vamos a recabar? Sobre todo las sanciones a nuestros empleados que hagan mal uso de esos datos personales. ¿Por qué? Porque muchas veces, como me dicen mis clientes, no, yo no fui, fue fulanito, el de recursos humanos, yo qué voy a saber, allá anda y se voló todo de la compu y lo corrimos y ya no regresó. La única responsabilidad va a ser obviamente de la empresa, no de fulanito. Contra quien van a demandar es a la empresa, no al empleado. Acuérdense que nosotros como empresas respondemos por nuestros trabajadores. Entonces es muy importante que en esas políticas de privacidad, así como si fuera un reglamento, les demos, digamos, sanciones, responsabilidad y manual específico de qué hacer y qué no hacer con esos datos y qué pasa si por algo lo pierden. Igual, si por algo se borraron los datos o si por algo se fue una base de datos en un correo que no se debía de ir, cosas que a lo mejor realmente son, pues, digamos, sin querer, por así decirlo, nadie tiene mala fe en hacerlo, pero si pasa puede ser muy, muy grave. Entonces hay que darles a entender a nuestros trabajadores o a nuestros clientes o a nuestros proveedores qué es lo que pasa si hay alguna falla de eso. Entonces todo eso debe estar en las políticas de privacidad generales. ¿De qué van a depender estas políticas? Pues de la operación de la empresa, como cualquier otro manual, ¿no? Sería cuestión ya para analizar el contenido. Normalmente es las políticas por área y normalmente es o sea, digamos por área y lo que busca la empresa. Así como la empresa tiene una misión, etcétera, así tiene que tener que buscar con la privacidad de datos y qué tiene que hacer cada área de la empresa para lograrlo. Y por último tenemos también los formatos de destrucción de documentos. Es muy importante que si por algo ya no requerimos la información de algún empleado, de algún cliente, de algún proveedor que dimos de baja, destruyamos su información. ¿Con qué? Con una trituradora y sobre todo que se haga constar, digamos, formalmente esa destrucción. No nada más es como, pues ya no los ocupaba, no sé, teníamos ahí una caja de archivo del 2000 y ya ni siquiera están esas personas y ya no nos interesa contratar con ellas o ya no nos interesa, ya no son empleados de la empresa, lo que sea. Si es el caso, entonces tenemos que hacer formalmente un acta de destrucción de documentos en la que se diga que ya no ocupaba la información, perdón. Ay, se me fue el estornudo. Entonces les decía, es muy importante formalizar esa destrucción de los documentos. Muchas veces se nos hace fácil, pues ya no lo ocupo, pues ya lo rompo, ¿no? No, sí es importante que si alguien nos dio sus datos personales y alguien firmó un aviso de privacidad y ya no vamos a ocuparlos, hagamos un acta en la que se haga constar que ya no los ocupamos. Obviamente, si es alguien que ya trabajó hace 5 años, pues ya no vamos a ocupar. O sea, no le vamos a llamar y le vamos a decir, destruimos tus datos. No, pero por cualquier cosa que uno nunca sabe, que se le ocurre echarnos la culpa, que alguna información se filtró de nosotros tenemos un acta que nos respalda, que decimos, no, aquí el comité, que ahorita vamos a hablar de eso, hizo constar que yo destruí información en tal fecha, a tal hora, en tal día y por tal razón. Es bien importante, no podemos destruir información nada más así de, ya no lo ocupo. No, es muy importante que lo hagamos por escrito. Esto en cuanto a los documentos. Todos estos documentos son los que tenemos que tener dentro de nuestra empresa y son todos los que contempla la ley para proteger los datos personales. Y ahora les voy a platicar un poquito del Comité de Supervisión del Manejo de Datos Personales,
La ley tampoco lo maneja como un comité en específico que tenga que integrarse de ciertas áreas o ciertas personas. Simplemente maneja que la empresa tiene que tener mecanismos de supervisión del manejo. Yo siempre propongo a mis clientes contar con un pequeño comité. 3, 5 personas, normalmente un número impar, por si tenemos que votar algo, pues no haya empates. Entonces, 3 o 5 personas de las áreas, normalmente yo recomiendo que sean directores o que tengan algún rango de supervisión, de dirección, de coordinación, no sé, depende del organigrama de su empresa, en el que hagan constar ciertas cosas. ¿Para qué nos sirve el comité? Punto número 1, para hacer constar, para darle instrucción y hacer constar que se hacen todos los avisos de privacidad general y designar a un enlace de cada área encargado de los datos personales. Así responsabilizamos a nuestros empleados y nosotros también como comité nos cercioramos de la supervisión y el manejo de los datos personales. Entonces, ¿qué hace el comité? Designan los enlaces de cada área. En caso de que haya destrucción de documentos, son los que van a firmar el acta, haciendo constar por qué se destruyó y cuándo. En caso de que haya un ejercicio de derecho ARCO, el enlace recibe la queja, una persona llama y dice, ¿sabe qué? Yo quiero cancelar mis datos porque me están llegando muchas, no sé, promociones que yo no estoy de acuerdo, entonces, por favor, hágame. Pasa mucho, por ejemplo, con agencias de viajes. Tú les das tus datos a las agencias de viajes y por algo las transfieren a otras agencias o los links de internet que te metiste, ya se enteraron que te metiste y que estás interesado en viajar a algún lado, entonces te empiezan a llegar cosas y cosas y cosas y tú realmente a lo mejor nunca consentiste o nunca firmaste un aviso de privacidad. Entonces vuelvo al ejemplo, si yo no consentí eso, le llamo a la empresa, a mi agencia de viajes y le digo, oye, me están llegando muchas promociones raras que yo qué, y me dicen que tú eres la referencia. Entonces quiero cancelar mi uso de datos personales, por favor, porque no quiero que nadie más me esté molestando. Ese procedimiento se tiene que hacer ante el comité. Entonces el comité recibe la solicitud de cancelación de la persona interesada y el comité lleva a cabo las acciones necesarias para cancelar eso, ya sea dentro de la empresa o con recursos humanos, o no sé si mandando correos a los proveedores que le pidieron sus datos o que le mandaron promociones. Ahí depende del caso en específico, pero el comité hace otra pequeña acta por escrito en la que dice, esta persona solicitó la cancelación de sus, de sus derechos ARCO, del uso de sus datos, mediante el ejercicio de sus derechos ARCO, entonces vamos a hacer esta y esta acción para asegurarnos de que el manejo de sus datos personales sea de su conformidad. Entonces el comité funge como una pequeña autoridad dentro de la empresa que da seguimiento a los casos de protección de datos. Yo siempre recomiendo que para que se acredite el seguimiento a la protección, que el comité haga una pequeña sesión cada año, cada 6 meses, en el que diga todo está bien, si todo está bien, alguna queja, no, algún ejercicio de derechos ARCO, no, se cumple con las cláusulas de protección, sí, se cumple con la leyenda de privacidad, sí, cada área tiene actualizado su inventario de datos personales, sí, las políticas se están siguiendo, sí. Y entonces ahí ya estamos cumpliendo con lo que dice la ley de darle seguimiento a estos mecanismos de protección. Porque no sirve de nada que tengamos nuestros avisos de privacidad, pero que sean, por ejemplo, ya viejos, que esa es otra, se tienen que renovar de preferencia cada año. Para que no hay de que sí, pues sí, yo quería esto en 2012, pero ya estamos a 2016 y ya no quiero. No, cada año hay que estar renovando esos avisos. Y eso es lo que el comité va a hacer constar en sus actas por escrito. Entonces, básicamente, el comité es la autoridad dentro de tu empresa que va a fungir como aquella que da seguimiento a la protección de los datos personales. Espero que haya quedado claro estos mecanismos legales que la ley prevé, que ya hablamos, documentos auxiliares y por otro lado el comité de supervisión de datos personales. Ahora sí vamos a hablar de la parte que nos interesa, que son las sanciones. Bueno, yo sé que todo nos interesa, pero ¿qué pasa si no hacemos todo esto que les acabo de platicar? Si no tenemos nuestros avisos, si no tenemos nuestro inventario, si no tenemos nuestro comité, si a lo mejor no tenemos formatos de ejercicio y de seguimiento de los derechos ARCO, si no notificamos a la gente. Nos dice, bueno, las sanciones. Entrada la multa, la ley nos dice que es entre 100 y 320,000 días de salario mínimo. Como saben, ahora el salario mínimo se homologó para toda la República y son 73.04 pesos diarios. Y entonces, si ustedes hacen la multiplicación, verán que la multa puede ir desde 7,300 pesos por una falta muy pequeña hasta 23 millones de pesos. 23,372,800 para ser 23
$7.372.800, discúlpenme, para ser exactos. Como ven, la multa puede variar muchísimo, pero aunque sean 7.300 pesos, pues no, pues sí nos duelen, ¿no? Por una violación a la ley, que sí son pesaditos. Ahora, ¿qué nos dice? Normalmente nos dicen las estadísticas del INAI que la transferencia, confidencialidad, seguridad sin consentimiento y obstruir la justicia generan las multas más altas. Es decir, nuevamente, si yo voy a dar los datos a terceras personas sin consentimiento, si yo violo la confidencialidad de los correos, si no tengo mis comités de seguridad y de ejercicio de derechos arcos, y además obstruir la justicia general. ¿Cómo es obstruir la justicia? Que el INAI te pida reporte de algo y que tú no se lo des, o que tú no lo proporciones, o que te tardes en dar los datos. Esas son las multas más altas que pone el INAI. Ahora, también es importante saber que no nada más las sanciones son multas, que eso, bueno, obviamente económicamente nos duele, pero también podemos ir hasta la cárcel. Nos dice la ley que hay prisión de 3 meses a 3 años al que estando autorizando para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Ahorita les voy a platicar un ejemplo. Y después de 6 meses a 5 años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante ley, aprovechándose del error en que se encuentre el titular, persona autorizada para transmitirlos. Y por último, cuando se trata de datos sensibles, es decir, cuando transfiero, cuando publico, cuando utilizo los datos sensibles con ánimos de lucro, entonces hay una agravante que es hasta el doble de cárcel o hasta el doble de pago. Les platico algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo ahorita varios clientes. Un cliente que sacó un crédito hipotecario en Santander. Sí, en Santander. Un crédito hipotecario normal como todos nosotros para comprarse su casita, dio sus recibos de nómina, dio su comprobante de domicilio, sus ingresos, todo lo que te pide el banco para tu crédito hipotecario, ¿no? De hecho, incluso en garantía dejó un inmueble, las escrituras de ese inmueble, etcétera. Bueno, resulta que esto fue, por ejemplo, en el mes de noviembre, y en el mes de enero le llaman de BMW y de la Mercedes-Benz que debe un crédito, que debe sus coches, que cuando piensa pagar las mensualidades de su coche. Mi cliente obviamente no tenía ningún coche, y menos 3 coches, 2 de la BM y 1 de la Mercedes-Benz. Y no, que estoy hablando voy a poner un ejemplo, con Francisco Ugalde Rojas. Sí, soy yo, Francisco Ugalde Rojas. Pues entonces aquí está su crédito. Y vive usted aquí, todos los datos de él le dijeron, y usted vive en tal lugar y tiene tantos años y tal, pues aquí tengo sus documentos, y trabaja en tal empresa y gana tanto. No, pues sí, pues entonces págame su coche. Entonces, obviamente, ahí hubo un robo de identidad y hubo un mal uso de sus datos personales. Después hicimos 2 procedimientos, uno penal contra quien resultara responsable por el robo de identidad, porque lo que nos dimos cuenta es que su IFE y todos sus datos eran iguales, lo único que cambiaba en la IFE era la foto. Obviamente no era mi cliente, era otra persona. Entonces ahí hubo un robo de identidad que lo tratamos penalmente, pero también hubo un mal uso de los datos personales por parte de Santander. Demandamos a Santander en el INAI, con todo lo que la ley solicita, con todo el procedimiento paso por paso, y entonces ahí sancionaron a Santander por el mal uso. ¿Qué nos decía Santander? Ya corrimos a esta persona, quien te recabó los datos ya no está, era muy conflictivo y nosotros no sabíamos, y perdón, no importa, te dice la ley, tú eres Santander, a mí no me importa si tienes a Juan o a Pedro o a Chano, si son delincuentes o no son delincuentes, tú eres Santander y tú vas a resolver. Entonces le ganamos una multa a Santander, el crédito, porque además mi cliente se fue ¿cómo se llama? Buró de crédito, debía 4 millones de pesos por los coches. Ya hicimos todo el procedimiento ante el buró de crédito y etcétera, y lo quitaron de buró, pero obviamente le generó toda un daño a mi cliente, de deudor, pues el miedo de que tengan tus datos, toda su información de cuánto gana, dónde vive y todo lo tenía esta persona. Entonces el daño moral a mi cliente fue la verdad muy grande. Demandamos a Santander y le ganamos una multa de 1,5 millones de pesos. Entonces es uno de los ejemplos que les quiero compartir para que vean realmente cómo sí puede haber un mal uso de la información. Otro ejemplo que les cuento, tengo una clienta que es famosa, y entonces va a una tienda y compra unos tenis y le piden sus datos de facturación, da sus datos de facturación y le piden el teléfono para confirmar. Ella da su celular, se le hace fácil. Dijo, pues bueno, ¿no? O sea, va.
se fue. No firmó un aviso de privacidad, obviamente no tenía ningún aviso general afuera de la tienda, nada. O sea, pero ella le pidieron sus datos y pues uno, obra de buena fe, y pues vas a comprar algo, te piden tus datos, los das. Bueno, para no hacerles el cuento largo, su celular lo utilizan para empezarla a acosar. Y qué guapa, y hay que salir, y soy fulano, y trabajo en tal tienda, y tal, y tal, y tal, y acosándola, ella lo acaba bloqueando, pero ¿qué hicimos? Demandamos a la empresa, a la tienda de los tenis, no demandamos al empleado. Obviamente la empresa de los tenis te pide una disculpa, no, que qué pena, que ya lo corrí, que sí, que para qué te pidió el teléfono, que no necesitamos que te pida el teléfono, y todavía la empresa nos contesta a la tienda, ¿pero para qué le dio su celular? Pues porque se lo pidió. ¿Y a poco le da los datos que le pide? Pues no me dijiste para qué los querías. La obligación es de la empresa, avisarme para qué los quiere. Si no me avisa, yo los doy de buena fe. Entonces también le ganamos una multa a esa empresa. Esa fue un poquito más chiquita, fue de 50,000 pesos, pero también pasó. Les cuento todo esto, digamos, con números y con multas, no a manera de chisme, sino a manera de que pues, vean el ejemplo de que sí se da el mal uso de los datos personales, ¿no? Otro ejemplo, les platico, va una persona a una promoción, le invitan a ver una promoción de un crucero, le llega la información por correo, llega al lugar, porque era una como de estas convenciones que te hacen escuchar como una plática y luego te dan un súper descuento en un viaje a lo que quieran, esa persona no sabía, se le hace interesante, va, era un crucero por las Bahamas, o no me acuerdo, el chiste es que él fue a echarse la plática, pues como para que le dieran descuento en su crucero, se echa la plática y saliendo le dicen, tú eres fulanito de tal, ¿verdad? Trabajas en tal lado, ¿verdad? Vives en tal lugar, tienes 3 hijos, religión, hasta religión le dijeron, era cristiano, religión cristiana, ta. Entonces él se quedó así como, ¿y usted cómo sabe todo eso? Ah, pues es que nos pasaron sus datos precisamente de una asociación civil a la que él se adscribió, para defender derechos de animales, totalmente otra cosa, pero el chiste es que la asociación civil, por ellos se enteraron las personas del viaje. ¿Por qué? Porque resulta que los de la asociación civil eran amigos de las del viaje, le dijeron, pásame lista de tu cliente, se les hizo fácil, le dieron la lista de todos los clientes y les llamaron para su promoción. Y entonces, obviamente, mi cliente no estaba enterado de eso ni lo autorizó, y aparte la gente pues se espanta, ¿no? Que sepan toda tu vida un desconocido que te está ofreciendo un viaje. Entonces ahí también demandamos a la asociación civil, aun cuando era sin fines de lucro y etcétera, pues entonces se comprobó que habían hecho un mal uso de los datos y que mi cliente nunca lo había autorizado, ¿no? Y entonces ahí también multaron a la asociación civil. Son detalles que normalmente hacen los empleados, que normalmente no se enteran y que no tienen a lo mejor una mala fe, o sea, realmente esa persona que le pasó la lista de clientes a su cuate nunca se imaginó que fuera un delito, o que fuera causa de multa o una infracción a una ley. Ella dijo, pues es mi amigo, le quiero echar la mano, voy que convoque a mis clientes, pues total, pero no, es un delito y es una infracción de ley. Entonces, por eso es tan importante esta ley, porque normalmente, la verdad, salvo el caso de mi cliente que le robaron la identidad para comprar sus coches, en general, pues nuestros empleados no tienen a lo mejor mala fe, o a lo mejor no lo hacen con fines de lucro, o a lo mejor no lo hacen por fregar, digamos, pues lo hacen sin querer. Entonces, es por eso tan importante que tengamos bien claras las políticas de privacidad dentro de nuestra empresa, para que nosotros le digamos a nuestros empleados qué se puede, qué no se puede y cómo lo tenemos que hacer. E incluso, si nosotros tenemos unas políticas y el empleado las sabía y nos firma de recibido y enterado de esas políticas de privacidad, las incumple, nosotros nos podemos ir legalmente contra el empleado. De otra manera no lo podemos hacer. Y bueno, continuando después de estos ejemplos que les doy, las estadísticas de sanción que tenemos, según el INAI y según Transparencia, nos dice que el INAI ha sancionado económicamente en 30 casos. Obviamente estamos hablando de macroeconomía, es decir, no microeconomía, o bueno, digámoslo así, ¿cómo les puedo decir? Empresas grandes, digamos, no pequeñas ni micromedianas, ni medianas ni micros empresas, sino empresas grandes que son multas millonarias, que es la estadística que realmente pedimos en Transparencia, digamos las empresotas a nivel nacional, no los casos pequeños. Y entonces nos dice que ha sancionado económicamente en 30 casos, 19 en el sector de servicios financieros, en los seguros es súper común que es formación, y de seguros, servicios financieros, es decir, bancos y seguros, cuyas multas ascienden a 107.530.240 pesos.
Es decir, han multado aseguradoras y bancos por 107 millones de pesos. Y después el resto de las sanciones, es decir, estas 19, nos faltan todavía 11, 7 contra el sector de información en medios masivos, es decir, contra todas las en medios de la web, por un monto de 42.868.255 pesos, y 4 contra el de servicios educativos por 10.428.840 pesos. En las escuelas también es muy común que nos pidan datos de todo, para saber que si el niño, que si tiene alguna enfermedad, que si la mamá, la abuelita, el papá, nos piden muchísimos datos de los niños, que si el CURP, el acta de nacimiento, hasta acta de matrimonio, te piden muchísimos datos en las escuelas que luego, si hay un mal uso de ellos, pues las sancionan, y tan es así que es las que más sancionan, 10 millones de pesos ¿cómo se llama?, a empresas del sector educativo. Y bueno, aquí algunos ejemplos para que vean que sí pasa, hablando de empresas grandes, las multas más famosas del INAI que han sacado hace poco son, pues bueno, estas empresas, que es Farmaplus, que es una farmacia es como, digamos, hace medicamentos, no es farmacia, más bien hace medicamentos. Y bueno, la multaron por 45 millones de pesos por no contar con avisos de privacidad. Después al Sport City, que seguramente todos conocemos, la multaron con 1.250.000 pesos por no tener sus formularios de ejercicio de derechos ARCO, porque en ese caso alguien se quejó de que le llegó una promoción y entonces ellos no tenían el mecanismo del ejercicio de los derechos, no le avisaron que podía hacer, que no podía hacer, y no tenían un enlace dentro de la empresa, y entonces la persona se quejó y dijo, a mí nadie me dijo que yo podía cancelar mis datos personales o que los podía rectificar o que me podía oponer, a mí nadie me dijo. Van, auditan Sport City, se da cuenta el INAI que en efecto no tienen formularios de ejercicio de derechos y los multan con 1 millón de pesos, 1.250.000 pesos. Después Banamex fue una de las más sonadas o más conocidas, fue por 16 millones de pesos y fue por continuar con el uso ilegítimo de datos personales y omitir las solicitudes de cancelación. Muchísima gente se quejó una vez, bueno, ya conocemos a la gente, ¿no? Una vez que sabemos que no sé, todo el mundo dice, voy a demandar para bajarles una lana, ¿no? Como famoso. Mucha gente se empieza a quejar de Banamex ante el INAI. Ojo, el procedimiento ante el INAI puede ser o mediante una queja telefónica, así de fácil, o ya iniciando el procedimiento por escrito como un pequeño juicio, por así decirlo. Mucha gente se quejó telefónicamente, no empezó el juicio, pero el INAI, para el INAI fue un foco rojo Banamex. Los auditan, se dan cuenta que aun cuando hay muchísimas quejas, no han hecho nada por no utilizar, por evitar el uso ilegítimo, y sobre todo las solicitudes de cancelación de la gente, entonces no les hacían caso. No quiero que se utilicen mis datos, no les hacían caso, les seguían marcando, se da cuenta el INAI y los multa con 16 millones de pesos. Si se fijan ahora ustedes cada vez que llaman a Banamex o Bancomer o cualquier banco es, si quiere escuchar nuestro aviso de privacidad, marque 1, o para leer nuestro aviso de privacidad, de aquí, que está muy de moda porque obviamente ya los montaron bastante. Después la Caja Popular Cristo Rey es una caja que se da más que nada en el norte del país, creo que también, bueno, también en DF, pero es una caja popular que no recababa datos sensibles sin el consentimiento de su titular. Más que nada, pues los ingresos y datos sensibles como si les preguntaban religión, lo hacían a manera de estica a ellos, para saber, digamos, quién era su público, por así decirlo, quiénes eran sus clientes más, qué estrato social tenían, qué religión, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esos datos sensibles que recabaron, nunca les informaban a sus clientes que eran datos sensibles y para qué los querían. Alguien por ahí se quejó y los multaron con 2.180.000 pesos. Y después, en un caso de un doctor particular, que también les quiero platicar, ahí sí recababa datos sensibles, porque ahí sí obviamente pues todo tu historial médico, ¿no? Y clínico, y qué enfermedades tienes, si eres alérgico a qué, y qué tipo de sangre, y cuánto te operaron, cuántas operaciones te han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Este doctor le transfiere los datos al doctor. Bueno, la consulta fue así. La verdad, más bien no me acuerdo qué especialidad tenía el doctor, pero un paciente va con este doctor particular, le dice sus males, él no es especialista y le dice, no te preocupes, te mando con fulano de tal.
al mandarlo con el especialista, al doctor se le hace fácil reenviarle el expediente porque el especialista era su amigo. Entonces dijo, pues, ¿para qué vuelve a recabar todos los datos? ¿Para qué si ya yo le puedo dar el expediente? Entonces le manda el expediente para que llegue el cliente. Con este doctor lo que pasó fue lo siguiente, lo recomiendan, por ejemplo, con el especialista Daniel López, por así decirlo, ¿no? Entonces, a la hora que va el paciente con el especialista Daniel López, no está Daniel López, está su, ¿cómo se llama?, un residente o está alguien más que lo está cubriendo, por ejemplo. Entonces lo atiende el doctor Pepe Pérez. Entonces entra con el doctor Pepe Pérez y el doctor Pepe Pérez ya se sabe todo el historial médico del paciente. Entonces el paciente se saca de onda y dice, pues a usted le dijo, no se preocupe, nos transferimos el expediente. Pero ¿cómo? A mí nadie me dijo que me iban a transferir el expediente, ¿qué tal que alguien más se entera? Que no, que sí. No, usted no se preocupe, señor, es para evitarle a usted 2 vueltas y bueno, lo atienden, todo normal. El señor se entera que eso está prohibido, alguien lo asesora, yo qué sé, demandan al doctor sus datos, no a Pancho Pérez, a Daniel López, lo demandan y le ganan con una multa de 50,000 pesos. Por eso repito, es muy delicado este tema porque la gente realmente no lo hace con mala fe, ni lo hace intencionalmente para cometer un delito. Muchas veces pues lo hacemos por practicidad o por desconocimiento o porque decimos, ay, ¿a quién le va a interesar si el señor es casado o divorciado? No importa, el chiste es que los datos personales no estén, digamos, en riesgo. Y pues bueno, básicamente esto es todo lo que yo les tengo que platicar el día de hoy. Me da mucha pena no estar en vivo con ustedes, pero pues por cuestiones de trabajo me es imposible, pero por supuesto me pongo a sus órdenes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren saber un poco más del tema y por supuesto ofrezco servicios con mucho gusto. Estamos en AB Coaching Legal, así se llama mi despacho, que yo soy la directora titular, así que estoy a sus órdenes y si les puedo servir en algo, pues por favor no duden en contactarme. Fernando tiene mis datos, si no de todas maneras se los paso. Mi correo es analuisa p-villasenor@hotmail.com y ¿cómo se llama? Y estoy en Facebook como AB Coaching Legal, como está en el logo, AV Coaching Legal en Facebook. Y ahorita mi página está en, ¿cómo se llama?, en construcción, pero pronto esperemos que contemos con ella. Y también si les puedo ayudar ¿cómo se llama?, por teléfono y necesitan alguna asesoría, también Fernando tiene mis datos. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan muy buen día.